esta ocasión realizaremos un ejercicio de programación en la Vue, con el cual abordaremos lo que es el uso de la estructura while, ciertas funciones de selección, de manejo de arreglos, de tiempo y algunas otras funciones que se verán conforme vayamos desarrollando el ejercicio. Empezaré creando un nuevo VI y colocaré el enunciado del problema en nuestro front panel. El ejercicio es el siguiente. Realizar un sistema que permita graficar tres variables en un mismo chart, las cuales tienen que ser vectores. La primera variable está formada por un número aleatorio que tiene como base 1000 y cambia su valor cada 10 segundos, sincronizados con el reloj del computador. La segunda variable es un contador de 5 en 5, la cual cada 5 segundos cambia su valor. La tercera variable es booleana y cambia de estado cada 20 segundos. Empezaré colocando nuestro while loop y su respectivo stop. Listo, ahora, ¿qué es lo primero que nos pide el ejercicio? Pues nos dice graficar tres variables en un mismo chart. Para graficar las variables tenemos varias opciones, entre ellas quizá el waveform chart, waveform graph, XY graph y el resto que podemos ver en esta sección. Ahora, el ejercicio también nos indica que las variables tienen que ser vectores o arrays. Entonces, dado que nos especifica eso, vamos a descartar el waveform chart y nos inclinaremos por alguna de estas dos opciones, la waveform graph o la XY graph. En el caso de la gráfica XY graph, tendremos que especificar dos vectores de la siguiente manera. Crearé un array constante con tres valores, 0, 1 y 2. Este array que acabo de crear será para el eje X. Y crearé otro array para el eje Y. Estos dos arrays los uniré mediante un bundler que lo encontramos en la paleta cluster y es esta función. Conectamos primero el array perteneciente al eje X y posteriormente el array perteneciente al eje Y. Cableamos hacia nuestra gráfica y listo. Con esto ejecutamos y como podemos ver se han graficado la curva correspondiente a estos tres puntos que hemos especificado. Listo, ahora, si nosotros utilizamos un waveform graph, pues tendremos que especificar en cambio solamente un vector para el eje Y. Entonces copiaré el vector creado para la anterior gráfica y sin más lo conectaré hacia el waveform graph. Ejecutaré el programa y como podemos ver se creó la misma gráfica para ambos casos. Listo, ahora. Como podemos observar también, la programación necesaria para el waveform graph es mucho más simple. Por tal razón, en este caso utilizaremos ese tipo de gráfica. Entonces, eliminaré todo el resto de programación y dejaré solo mi waveform graph. Listo. Ocultaré aquí el label. Y ahora, regresemos al enunciado. Nos dice que las variables tienen que ser vectores. Ahora, la primera variable está formada por un número aleatorio que tiene como base 1000. Empecemos creando dicho vector. Para ello utilizaremos shift registers.
¿Cómo creamos el shift register? Pues nos ubicamos en la esquina del while loop, clic derecho, add shift register y listo. Como valor inicial al shift register colocaremos un array de elementos dobles de la siguiente manera, pues clic derecho, array, array constant, soltamos, clic derecho, numeric, constante numérica tipo doble. Listo. Este array vacío que acabamos de crear lo conectaré al shift register. Ya. Entonces, este array que podemos observar aquí está totalmente vacío. ¿Cómo hacemos que en cada iteración se vayan agregando elementos nuevos? Pues simplemente vamos a utilizar la función insert into array. Hacia el puerto array conectamos el shift register. Y desde output array conectaremos el shift register hacia su salida. Ahora, en el puerto index tenemos que especificar la posición en la que queremos agregar el nuevo elemento. En este caso utilizaremos nuestro número de iteración para especificar dicha posición. Recordemos que el número de iteración siempre empieza en 0 y en efecto también el array, la posición 0 indica el elemento 1. Entonces, conforme vayan aumentando las iteraciones, de la misma forma iremos llenando este array. Ahora, en el puerto new element, ¿qué tendríamos que conectar? Pues aquí debemos recordar que el ejercicio nos indica que la primera variable tiene que ser un número aleatorio con base 1000. ¿Cómo generamos ese número aleatorio? Pues nos dirigiremos a la ventana numeric, a la paleta numeric, función random number, y a esta función le multiplicaremos un valor constante de 1000. Listo. Entonces, a la salida de esta multiplicación, ¿qué tendremos? Pues un número aleatorio que puede ir entre 0 o 1000. Entonces, este elemento lo enviamos hacia new element de nuestra función insert into array. La salida de nuestra función insert into array ya nos genera un array que contiene todos los elementos que vayamos agregando en esta sección. Entonces nosotros ya podríamos unir este array que tenemos en esta sección hacia nuestro WinFormGraph y es lo que haremos en esta ocasión. Ahora, antes de ejecutar y probar todo lo que hemos realizado hasta este punto, colocaré un wait de la paleta timing. Este wait nos permite bloquear por un cierto tiempo la ejecución del programa. Entonces especificaré un tiempo de 1000 milisegundos, equivalente a un segundo, de modo que después de cada un segundo se genere un nuevo número aleatorio. Ejecutaré el programa y como podemos observar, cada segundo se genera un nuevo número aleatorio, que pues efectivamente va entre 0 y 1000. Ahora, si regresamos al ejercicio, podremos observar que el enunciado nos indica que el valor de la primera variable cambia cada 10 segundos y no cada segundo como actualmente está cambiando. Entonces, ¿cómo haremos para arreglar eso? Pues simplemente utilizaremos nuestro número de iteración. Entonces, la idea es encontrar si el número de iteración es múltiplo de 10.
Para eso utilizaremos la función cociente y residuo de la paleta numérica. Esta función lo que realiza es una división y nos entrega en este puerto el residuo y en este otro puerto el cociente. Entonces, nosotros dividiremos el número de iteración para 10. Como solo utilizaremos el residuo, pues solo cablearemos desde este puerto. ¿Qué debemos colocar aquí? Pues un igual a 0, que lo encontramos en la paleta Comparison. Ya. Aquí colocaré de momento un indicador para poder observar lo que hace esta sección de programación. Adicionalmente crearé aquí un indicador al cual le colocaré un label llamado segundos. Y listo. Al ejecutar el programa deberemos observar que este indicador se enciende en 0, 10, 20, 30, etcétera, segundos. Y para los otros valores el indicador debe permanecer apagado. Entonces observemos que esto sea así. Como vemos, se encendió en 10. Y de la misma forma en 20. Para el resto de valores permaneció apagado el indicador. Listo, ahora, en lugar de este indicador, nos iremos a la paleta Comparison, a la función Select. En nuestro selector enviaremos la salida de la función igual a 0. Y pues aquí tenemos que especificar dos valores, uno para el verdadero y uno para el falso. Cuando esta comparación sea verdadero, se enviará a la salida todo lo que hayamos especificado en el puerto verdadero. Cuando esta em, comparación sea falsa, se enviará todo lo colocado en el conector falso. Entonces, cuando el residuo de esta división es 0, ¿qué tenemos que enviar al vector? Pues el número aleatorio, un número aleatorio nuevo. Ahora, en cambio, cuando la división del número de iteración entre 10 me da un residuo diferente de 0, pues ¿qué tenemos que colocar? Tendríamos que colocar el último elemento que haya sido guardado en nuestro array. ¿Por qué? Pues porque cuando este número no es divisible, significa que aún no han transcurrido 10 segundos. Y como no han transcurrido 10 segundos, no debemos cambiar el último valor por uno nuevo. Entonces, ¿cómo obtenemos el último valor almacenado en el array? Pues simplemente nos dirigimos a la paleta Array y utilizaremos en este caso la función reverse 1D array o invertir matriz 1D. Listo. En array conectaremos esta sección del conector. Ahora, ¿qué obtenemos a la salida de esta función? Pues obtenemos un array, por decirlo de alguna forma, rotada. El último elemento que haya sido guardado estará en la primera posición. Entonces, utilizamos la función indexArray y la unimos directamente hacia el puerto reverseArray. No especificaremos nada en nuestro puerto index, dado que por defecto ya este valor se asigna como 0. Si nosotros quisiéramos obtener el valor de otra posición, pues ahí sí tendríamos que especificar la posición de la que queremos obtener el valor.
Sin embargo, como les comento, en este caso el index por defecto tiene un valor 0. Entonces, como yo y roté el array, en la posición 0 pues estará el último elemento de nuestro array. Este elemento lo enviaré hacia nuestro conector falso. Listo. Ahora, ¿qué hago con la salida de nuestro selector? Pues lo envío hacia el puerto new element. Y con esto ya habremos completado la programación para la primera variable. Ejecutemos para observar que no haya ningún error. Listo. Justo en el segundo 10 hubo un cambio de valor, como podemos observar. Y lo mismo pasará en el segundo 20. Justo en el segundo 20 hay un cambio de valor. Entonces con esto ya hemos resuelto lo que nos solicita el ejercicio para la primera variable. Listo. Antes de continuar con la siguiente variable, yo crearé un sub-VI con toda esta programación. ¿Por qué crearé este sub-VI? Esto será simplemente para evitar que se nos acumule programación en el diagrama y luego se nos complique un poco identificar la nueva programación de la que ya hemos hecho para esta primera variable. Recalco que esto no es necesario y solo es para poder observar de mejor manera el desarrollo del ejercicio. Entonces, ¿cómo creo el sub-VI? Pues selecciono toda la programación relacionada a esta primera variable, excepto nuestro waveform graph, nuestro número de iteración y el indicador de segundos. Con esta sección de programación seleccionada, me dirijo a la pestaña Edit y a la opción Create Sub-VI. Listo. A este sub-VI lo abriré y pues lo guardaré con un nombre. Le pondré variable 1 en mi caso. Listo. Si yo quiero modificar la programación de esta variable, pues simplemente me dirijo a nuestro block diagram y podremos observar que toda la programación que se realizó se encuentra en esta parte. Listo. Ahora sí, con el diagrama de bloques más libre, continuaremos con la segunda variable. ¿Qué nos pide para esta segunda variable? Pues nos dice que la segunda variable es un contador de 5 en 5, la cual cada 5 segundos cambia su valor. Entonces, de igual forma que en la anterior variable, empezaré por crear un shift register y un array vacío constante, pero esta vez de datos enteros. Pues no se necesitan valores decimales en este caso. Listo. Vamos a ver, conforme vayamos realizando la programación para esta segunda variable, vamos a ver que la programación es bastante similar, por lo que iré un poco más rápido. Ahora, entonces, ¿qué colocábamos luego de nuestro shift register? Pues colocábamos la función insert into array. Listo. Cableábamos estos dos puntos. Al elemento index enviábamos nuestro número de iteración. Y ahora, ¿qué enviamos a nuestro new element? Pues enviaremos, recordemos que nos dice que tenemos que hacer un contador de 5 en 5. ¿Cómo creamos ese contador de 5 en 5?
Pues al último elemento que se guarde en nuestro array le sumaré el valor 5. ¿Cómo obtenemos ese último elemento? Pues recordemos, utilizamos la función, nos dirigimos a la paleta array, función invertir arreglo 1D, conectamos el array al puerto array y la salida lo conectamos hacia nuestro elemento index array. Listo. El puerto index lo dejábamos sin ningún valor. Y ahora, de la salida del index array, conectaré un sumador con un valor constante de 5. Ya, ahora, ¿qué también haré? Pues colocaré, realizaremos de la misma forma que en la anterior variable una división para encontrar el residuo. ¿Esto para qué? Pues para que el valor de de nuestra curva cambie cada 5 segundos y no cada segundo. Entonces, clic derecho, función numeric, función cociente y residuo. Hacia el puerto X conectamos el número de iteración. Y pues en el eje Y aprovecharemos la constante que ya hemos creado para conectar el puerto. ¿Por qué ahora en esta ocasión es 5? Porque deseamos conocer si el número de iteración es múltiplo, perdón, de número 5. Cuando sea múltiplo de 5 sabremos que ya han transcurrido los 5 segundos que nos especifica el ejercicio. Entonces, a la salida del residuo colocaremos de igual forma la función igual a 0. Listo. Y ahora de la salida del igual a 0 colocaremos nuestro select. De igual manera, nos pide dos valores, uno para el verdadero y otro para el falso. ¿Qué debemos enviar para el verdadero? Bueno, la opción se enviará el valor que tengamos en el verdadero cuando el residuo sea igual a 0, que esto será cada 5 segundos. Entonces, ¿qué tenemos que enviar aquí? Pues simplemente nuestro contador. Y ahora, ¿qué enviamos al puerto falso? Pues debemos enviar el último elemento que contenga nuestro arreglo. Como ya hemos obtenido ese último elemento y en específico lo tenemos en esta sección, en esta de aquí, pues cablearé hacia ese puerto. Ahora, de la salida de nuestro select enviaremos hacia nuestro insert into array en el puerto new element. Y con esto hemos acabado la programación para la segunda variable. Pero ¿qué nos resta por hacer? Pues aún no hemos insertado la curva de la segunda variable en la gráfica. Listo, ahora, pues así tal cual no podríamos ingresarlo. No nos permite el bloque. ¿Qué tenemos que hacer? Pues haremos el siguiente procedimiento. Clic derecho, cluster, bundle. Y uniré al arreglo de la primera variable. Copiaré el bundle para realizar lo mismo con la segunda variable. Listo. Una vez hecho esto, los dos clústeres que obtengo a la salida de estas funciones los uniré mediante un bool array que se encuentra en la paleta array. Conecto la primera variable en el elemento y para insertar una nueva variable simplemente me ubico en la parte inferior del bloque y arrastro hacia abajo. Ahora sí, conecto la segunda variable. Eliminaré la conexión anterior hacia nuestro waveform graph y pues simplemente de la salida del bool array conectaré hacia nuestro waveform graph. Y con esto ya lograremos graficar las dos variables en un mismo chart.
Ejecutaremos para comprobar nuestra programación. Listo. En caso de la primera variable vemos que pues sigue funcionando correctamente tal cual habíamos programado anteriormente. Ahora, en el caso de la segunda variable, que es el marcador rojo, pues quizás no se puede observar de una manera correcta debido a la escala del gráfico, por lo que por un momento cambiaré el valor de nuestro número aleatorio, que si recordamos va de 0 a 1000. Entonces, para que el gráfico me salga en una escala mucho más pequeña, lo que haré es ingresarme al BI que anteriormente había creado. Me dirigiré al diagrama de bloques y en esta sección, en lugar de colocar 1000, pues colocaré solamente 100. Listo. Posteriormente volveré a cambiar ese valor para que quede tal cual nos solicita el ejercicio. Ejecutamos y ahora sí podemos ver que empieza en 5 nuestro contador. Luego de 5 segundos se dirige hacia 10. Luego de 5 segundos se dirige hacia 15. Y luego de otros 5 segundos se dirigió hacia 20. Entonces con esto hemos completado la programación correspondiente a la segunda variable. Volveré a colocar el valor que corresponde en la primera variable. Y listo. Ahora, antes de continuar a la tercera variable, realizaré el mismo procedimiento que realicé anteriormente. Toda esta programación la incluiré en un sub-BI. Entonces selecciono esa sección de programación, Edit, Create sub-BI y listo. Listo, ahora nos quedó un poco desordenada la programación, por lo que procederé a ordenar un poco nuestro diagrama de bloques. A ver, listo, esto colocaré. Ya, entonces volveré a conectar los elementos. Recordemos que la segunda variable va al bundle y desde cada una de las salidas del bundle se dirige hacia nuestra función buildArray y de su salida enviamos hacia el waveform graph. Listo. Ahora sí, continuemos con la tercera variable. ¿Qué nos dice para la tercera variable? Pues dice que es una variable booleana y cambia de estado cada 20 segundos. Listo. Ahora, procederemos de forma similar. Empezaré creando un array constante con valores booleanos y ese array que cree lo enviaré hacia un shift register como dato inicial. Ya listo. Ahora, de igual forma, tenemos que ir en cada iteración agregando elementos a este array. ¿Cómo lo hacemos? Clic derecho, array, insert into array. Conectamos el shift register hasta nuestro array y la salida de nuestra función hacia el otro extremo del shift register. Listo. Ahora, el index, recordemos que lo enviábamos hacia el número de iteración. Y listo. Ahora,
Vamos a ver qué nos pide el ejercicio. Nos dice que la tercera variable es booleana y cambia de estado cada 20 segundos. Ahora, ¿cómo hacemos ese cambio de estado? Pues simplemente de la misma manera. Primero, obtenemos el último elemento guardado en nuestro array. ¿Cómo hacemos eso? Pues de la misma forma, clic derecho, array, invertir arreglo 1D, unimos hacia el array, a la salida enviamos la función indexArray y listo, dejamos el puerto index sin cablear y a la salida ya tendremos el último elemento de nuestro array. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en este puerto? Pues tenemos que incluir una negación. Nos vamos a la paleta boolean y seleccionamos la función not. Ya, entonces, ¿qué obtenemos a la salida de este elemento? Si tenemos en esta sección un valor verdadero, pues acá obtendremos un falso. Listo. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Pues como nos pide un cambio cada 20 segundos, entonces aplicaremos igual la estrategia de encontrar el residuo de la división del número de iteración para, en esta ocasión, 20. Entonces, cuando este residuo sea igual a 0, nos vamos a la paleta Comparison, igual a 0, pues colocaremos un select. ¿Qué enviaremos en el verdadero? Pues el valor negado, que sería el opuesto al último valor agregado en nuestro arreglo. Y en nuestro falso, ¿qué tenemos que enviar? Pues tendríamos que enviar el último valor guardado, sin la negación. Entonces, ¿qué sería? Pues esta sección de nuestro diagrama. Listo. Entonces, de la salida de nuestro select, enviaremos hacia la función insert into array en el puerto new element. Y con esto ya hemos acabado de igual forma la tercera variable. ¿Qué nos resta por hacer? Incluirla también pues en nuestro gráfico. ¿Qué hacemos primero? Clic derecho, cluster, bundle. Unimos nuestro array al bundle. Expandimos una posición más el build array y conectamos la salida del clúster. Y listo. Ahora, ¿qué pasó aquí? Podemos ver que no nos permitió realizar la conexión. ¿Esto por qué? El array que tenemos en esta sección pues es booleano. ¿Cómo podemos corregir esto? Pues simplemente nos iremos a clic derecho, boolean y a la función booleano a 0 o 1. Ya entonces realizaremos la conexión y ahora sí, la salida de esta función la enviaremos hacia nuestro clúster y veremos que se conectará sin ningún problema. Ahora sí, listo. Ejecutamos. Y pues nos pasa algo similar que con la anterior variable. Debido a la escala no podremos ver de manera adecuada lo que pasa con el valor booleano de la tercera variable. Entonces pausaré un momento el programa y pues realizaré la modificación que anteriormente realicé. Me iré hacia el valor 1000 y lo reduciré a 10 en este caso. Ok. Entonces ejecutaré para verificar la tercera variable y vemos que ya se encuentra en un valor de 1. En el segundo 20 deberá dirigirse a 0. Y vemos que en efecto
sucedió eso. Esperemos hasta el segundo 40 para poder observar si en esta ocasión varía de 0 a 1. Y vemos que sí, el valor cambió conforme habíamos previsto. Detendré el programa y pues no nos olvidemos de volver a cambiar el valor que se nos había especificado en un inicio. Listo, guardamos los cambios. Aquí también guardaré este VI con la variable 2 y listo. Ahora, para continuar con el ejercicio, pues volveré a crear un sub VI con esta sección de programación. Selecciono la programación, Edit, Create Sub VI. Y listo. En este caso no nos sirve ya no nos sirve el indicador de segundos, por lo que lo eliminaré. Ahora, ¿qué más nos pide el ejercicio que aún nos falte? Pues si notamos esta sección, nos dice que el tiempo debe ser sincronizado con el reloj del computador. Si nosotros nos dirigimos a la gráfica, podremos observar que nosotros ejecutamos el programa y la gráfica empieza siempre en 0. Ahora, para lograr esa sincronización con el reloj del computador, ¿qué haremos? Pues que se capture el segundo en el cual se ejecuta el programa, por ejemplo, que se ejecuta en el segundo 20 en nuestro reloj, y la gráfica deberá empezar en ese segundo. Ya, entonces, eso sucede solo en la iteración 0. Entonces, crearé un case structure. Y en el número de iteración colocaré una función igual a 0. Ya, listo. De modo que se ejecute toda la programación que colocaré en el true solamente en la primera iteración. Ahora, ¿qué tipo de programación incluiré aquí? Pues me dirigiré hacia la paleta timing y utilizaré la función getDataTimeInSeconds. Listo. La salida de esta función nos da una marca de tiempo que contiene la fecha y la hora. Ahora, también utilizaré la función seconds2DataTime. Listo. Ahora sí. A la salida de esta función colocaré un bundle by name. ¿Por qué? Porque esta función me entrega un clúster que contiene todos los datos de la marca de tiempo que genero con esta otra función. Entonces, si yo uno, vamos a ver que aquí me pone un nombre. Si yo doy clic, vamos a ver que podemos encontrar todos estos datos gracias a esta función que me genera el clúster. Entonces, ¿qué nos interesa de todos estos datos? Pues los segundos. Ahora yo colocaré un indicador para poder ver el tiempo en segundos. Listo, podemos ver que más o menos deberá aparecer el segundo 20 cuando ejecutemos el programa. Y efectivamente, detendré otra vez para realizar otra prueba y ahora esperaremos al segundo 30. Ejecutaré y en efecto, el tiempo que obtengo es el tiempo de nuestro computador en segundos. Ya listo, entonces yo al ejecutar la gráfica se debería desplazar las curvas al segundo 30 y no empezar en el segundo 0. Ahora, ¿cómo realizaré eso? Pues utilizaré un property node y también
para poder ordenar de mejor forma la programación, colocaré aquí un flat sequence. Listo. Entonces, este flat sequence, lo primero que hará es encontrar el tiempo en segundos. Agregaré un nuevo frame. Y una vez que encuentro el tiempo en segundos al cual se ejecutó el programa, pues colocaré el property node del cual comenté. ¿Cómo creo el property node? Pues clic derecho sobre nuestro waveform graph. Me dirijo hacia la opción Create Property Node. Nos vamos hacia la opción Xscale. Ahora nos dirigimos hacia la opción Offset and Multiplier y finalmente la opción Offset. Listo. Actualmente está el bloque que obtuvimos como lectura. Tenemos que cambiarlo para escritura. ¿Cómo hacemos eso? Nos ubicamos en el Property Node, clic derecho y Change All to Write. Y listo. Simplemente colocaremos el número de segundos a nuestro Xscale Offset y con esto habremos acabado. Abriré el reloj por última vez para poder ejecutar el programa. Ejecutar el programa y vemos que ya empezó desde los 5 segundos y ya no desde cero como antes. Entonces con esto de alguna forma ya estamos incluyendo la sincronización con el reloj del computador. Listo. El flat sequence en este caso no nos está sirviendo de mucho. Entonces, pues simplemente lo eliminaré para evitar utilizar funciones que no aportan mucho. Listo. Ahora sí, volvemos a ejecutar. Y vemos, empezó en el segundo 3. Detendré otra vez la ejecución del programa. Observaré el reloj. Segundo 16. Ejecuto y si vemos, pues la gráfica empieza desde ese valor. Y pues con esto habremos cumplido todo lo requerido por el ejercicio. Antes de terminar, guardaré este PI. Ya, y listo. Ya. Si desarrollan el ejercicio y van observando cada uno de los sub-VIs que creamos para cada variable, por ejemplo, abriré solo el de estas dos variables. Listo, aquí tenemos el sub-VI de la variable 1 y la variable 2. Podemos ver que la programación realizada es bastante similar. Simplemente hay ligeros cambios en cuanto a los tiempos, como podemos ver, y también al tipo de datos que se almacenan y algunas operaciones simples. En casos como estos, generalmente se busca la forma de crear un sub-VI genérico que sirva para ejecutar ambas tareas, o en este caso las tres tareas,
que son similares con un solo sub-VI. Y lo idóneo para nuestro ejercicio sería llegar a este punto. Sin embargo, para que el video no sea tan extenso, dejaré eso para otra oportunidad, sin antes dejarles la recomendación de que traten de realizarlo. Buscar la forma de que con un sub-VI puedan realizar las operaciones necesarias para las tres variables. Y pues eso sería todo.